el ritual interrumpido y la voz que dijo, falta una vela. ¿Alguna vez te has parado a pensar que en un ritual, hasta el más mínimo detalle, puede marcar la diferencia entre la protección y la perdición? Una familia lo descubrió de la forma más cruel posible. Encendieron todas las velas, siguieron cada paso, repitieron cada palabra como dictaba la tradición, pero olvidaron una sola llama, solo una. Y fue en ese vacío donde entró algo. En los días siguientes, la casa quedó en un silencio inmenso como si esperara. Los objetos empezaron a caer solos, las voces resonaban en los pasillos y una frase empezó a repetirse en cada rincón: falta una vela. Lo que parecía un simple detalle olvidado se convirtió en una puerta abierta a algo que nunca debió cruzarse. Prepárate, porque esto no es solo una historia de terror, es una advertencia. Y al final te preguntarás, si fueras tú, ¿te atreverías a repetir el ritual? Así que déjalo como, suscríbete al canal y comenta. ¿Crees que una sola vela puede decidir entre la protección y una maldición? Era una noche de luna nueva, de esas en las que el cielo parece tragarse la tierra. La familia se reunió en la sala, como lo habían hecho durante generaciones, para celebrar un ritual protector heredado de sus antepasados. La tradición era clara. En cada luna nueva se debía encender un círculo de velas para proteger el hogar de presencias indeseadas, espíritus errantes y fuerzas que se alimentan de vacíos espirituales. La mesa había sido trasladada al centro de la sala, cubierta con un mantel blanco con bordes de encaje, usado solo en ocasiones especiales. Sobre ella reposaban 9 velas altas, cada una representando a un miembro de la familia: padre, madre, hijos, abuelos y antepasados fallecidos. La llama de cada vela debía iluminar no solo la sala, sino también el vínculo invisible que unía a los vivos con los muertos. La madre, nerviosa, sostenía las cerillas con cuidado. El padre repetía las palabras del ritual en voz baja, como le había enseñado su abuela de niño. Los niños observaban en silencio, fascinados por la solemnidad de la escena. El aire olía a cera, madera vieja y expectación. Una a una, las cerillas impactaron contra la caja, encendiendo cada vela. La llama iluminó los rostros tensos, proyectando sombras que danzaban en las paredes. El círculo parecía completo. La energía en el aire latía como un corazón invisible. Pero en la prisa de los preparativos se pasó por alto un detalle: la última vela, colocada discretamente en la esquina derecha de la mesa, no estaba encendida. Nadie se dio cuenta de inmediato. El padre creyó que todo estaba encendido. La madre se concentró en mantener la oración firme y los niños simplemente observaban, con los ojos llenos de lágrimas por la intensidad de la escena. Se hizo el silencio al pronunciar las últimas palabras y todos se miraron con alivio colectivo, convencidos de que el ritual había concluido. Incluso hubo risas tímidas. El niño más pequeño corrió al regazo de su madre. Su padre suspiró. Y la noche pareció cerrarse como una caja fuerte, pero en un rincón oscuro de la habitación, la vela olvidada permanecía inmóvil, fría, como esperando su turno. Cuando se apagaron las luces y todos se durmieron, la habitación quedó sumida en la oscuridad. Las llamas aún titilaban sobre el mantel blanco y cada vela cumplía su función, excepto una, la que debía completar el círculo. La vela que aseguraría el vínculo definitivo entre los mundos, visible e invisible. En la tradición había una advertencia simple, casi obvia: ningún círculo debe quedar incompleto. Pero esa noche, por distracción o descuido, la regla se rompió. Y fue en ese vacío, en ese espacio sin llenar, que algo encontró su camino. Un viento frío entraba por la ventana entreabierta, aunque no corría brisa afuera. Las llamas de las velas encendidas titilaban como si reconocieran la ausencia de su última compañera, y la vela apagada y olvidada parecía observar en
Silencio. La familia se durmió plácidamente, sin percatarse de que en el corazón del hogar se había dejado abierta una invitación invisible. Esa primera noche, todos se acostaron convencidos de que el ritual había concluido. La madre arropó a los niños en sus habitaciones. El padre cerró las ventanas y, con la tranquilidad que solo las costumbres antiguas brindan, cada uno creyó que la casa estaba rodeada por un muro invisible de protección. Pero no tardó en darse cuenta de que algo era diferente, un detalle sutil, casi imperceptible, que flotaba en el aire. El silencio. No era el silencio habitual de las noches de campo, donde solo cantan los grillos y el viento. Era un silencio denso, casi sólido, que se aferraba a las paredes y llenaba los oídos. No se oía el sonido de los insectos, ni el crujido de la madera vieja, ni siquiera los ronquidos del cachorro que siempre dormía cerca de la puerta. Era como si todos los sonidos del mundo hubieran sido absorbidos por la casa. Su madre fue la primera en notarlo. Acostada, miró fijamente el techo oscuro y sintió una inexplicable incomodidad, como si la estuvieran observando. Su corazón se aceleró, pero se convenció de que era solo la tensión del ritual. Se giró de lado, intentando dormir, pero incluso el sonido de su propia respiración le parecía extraño, apagado, distante. Su padre, en la habitación contigua, también estaba inquieto. Sentía como si cada latido de su corazón se amplificara, como si su propio cuerpo fuera el único sonido de la casa. Se levantó para revisar las velas de la sala, pero se detuvo en el pasillo. El peso del silencio era tan grande que pareció empujarlo hacia atrás. Volvió a la cama, diciéndose a sí mismo que todo estaba bien. Los niños, aunque demasiado pequeños para comprender, también lo sintieron. El más pequeño se despertó en mitad de la noche y llamó a su madre, pero su voz era débil, como si le faltaran fuerzas para romper el silencio. Su hermana mayor, despierta, lo abrazó y le dijo que cerrara los ojos. Pero ella misma no pudo dormir, porque juró haber oído el susurro de una frase sin sentido que se repetía en la oscuridad. Falta una vela. A la mañana siguiente, la casa parecía normal. El sol entraba a raudales por las ventanas, los pájaros volvían a cantar y la rutina transcurría sin incidentes. Mamá preparaba café, papá leía el periódico. Los niños reían antes de irse a la escuela, pero nadie comentó sobre el peso de la noche anterior. Era más fácil creer que solo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, al atravesar la sala, todos apartaron instintivamente la mirada de la mesa ritual. Las velas apagadas seguían allí, con la cera endurecida y el mantel blanco manchado de hollín. Y en la esquina derecha, inmóvil, estaba la vela olvidada, intacta, fría. Fue en ese momento que algo se instaló en la casa, una sensación de vacío. No era solo la ausencia de luz de la noche anterior, sino un vacío que se colaba en el alma, como una puerta entreabierta. La familia continuó con su rutina diaria, intentando ignorarlo, pero el silencio de esa noche no se olvidó. Permaneció, grabado como un recuerdo inquietante, como un presagio, y en el fondo todos lo sabían. No había nada natural en lo que habían sentido, porque no era solo silencio, era a espera de algo, algo que había sido invitado sin que ellos se dieran cuenta. Durante los primeros días, la vida parecía transcurrir con normalidad. Papá se iba temprano al trabajo, mamá se ocupaba de la casa y de los niños, y por la noche todos se reunían en torno a la mesa para cenar. A primera vista, nada parecía haber cambiado desde la ceremonia, pero había pequeños detalles, casi imperceptibles, que combinados creaban una atmósfera inquietante. El primero en darse cuenta fue el perro de la familia. Fiel guardián, siempre dormía cerca de la puerta de la sala, pero esa semana empezó a evitar la habitación. Gruñía suavemente cuando alguien se acercaba, erizándose el pelo, y luego se retiraba de inmediato, tumbado en el pasillo,
con la mirada fija en el rincón donde aún estaba la vela olvidada. Su madre intentó obligarlo a entrar, pero el perro aullaba como si lo hubiera castigado algo invisible. Desde entonces, nadie ha intentado obligarlo. Luego vinieron los objetos que caían. Primero, una taza que se deslizó del estante sin que nadie la tocara. Luego, un libro que cayó violentamente del estante, partiéndose por la mitad y arrugando las páginas. El padre culpó a Nisinto, la madera vieja y a los muebles destartalados, pero los niños intercambiaron miradas asustadas. Siempre, después de cada caída, la atmósfera en la habitación parecía congelarse por unos segundos, como si alguien estuviera allí, observándolos. Fue una tarde cualquiera que su madre vivió un suceso que jamás olvidaría. Estaba doblando ropa cuando, sin darse cuenta, murmuró en voz baja: «Falta una vela». La frase se le escapó de la boca como si no le perteneciera. Se quitó la ropa, se llevó las manos a la boca y sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía por qué lo había dicho, no lo había pensado, no quería pensarlo, pero las palabras salieron solas, pesadas, como si le susurraran al oído. Esa misma noche le tocó el turno a la hija mayor. Mientras hacía sus deberes, garabateó distraídamente la frase en su cuaderno. Solo se dio cuenta cuando su madre, horrorizada, le arrebató el cuaderno de la mesa. Las palabras «falta una vela» se repetían líneas tras líneas, como si fueran copias, automáticas, llenando media página. La chica juró no recordar haber escrito nada. Los días transcurrían y la casa parecía convertirse en un espejo de lo incompleto. El padre, un hombre práctico, empezó a olvidar palabras sencillas en el trabajo. A veces se detenía a mitad de frase y no recordaba cómo terminarla. La madre, siempre diligente, empezó a sentirse agotada, incluso sin esfuerzo físico. Los niños, antes alegres, discutían por nimiedades, como si algo invisible alimentara la discordia. Cada uno, a su manera, sentía que faltaba algo. Un vacío en el aire, un peso en el alma, un susurro en el fondo de la mente. Y en cada detalle, la frase regresaba, repetida en ecos: faltaba una vela. La tercera noche después de la ceremonia, mientras todos se acostaban, la llama de la última lámpara de la casa titiló y se apagó. El silencio regresó, tan denso como antes, y un sonido muy bajo resonó por el pasillo. No era viento, ni madera crujiendo, era respiración, una respiración que parecía esperar pacientemente en el mismo rincón donde la vela yacía olvidada. La familia aún no lo entendía, pero ya estaban marcados, porque en los rituales lo que queda incompleto no se disuelve, crece, se expande, ocupa, y aquella vela, apagada, se había convertido en la puerta abierta que nadie tenía el coraje de cerrar. Con el paso de los días, el vacío dejado por la vela olvidada empezó a filtrarse en cada detalle de la vida familiar. Ya no era solo un cachorro inquieto, ni objetos que se caían solos. Ahora, la atmósfera misma de la casa parecía distorsionada, como si una presencia invisible se hubiera instalado, drenando lentamente la energía de todos. La madre, siempre tan activa y cuidadosa, empezó a sentir una fatiga inexplicable. Durmió toda la noche, pero se despertó agotada, como si hubiera pasado horas cargando piedras. Le temblaban las manos mientras preparaba el desayuno y a menudo dejaba ollas en la estufa, perdida en pensamientos vagos. En sus ojos había una nueva sombra, una mirada distante, como si le hubieran vaciado algo. El padre, un hombre ingenioso, notó que su memoria fallaba. Palabras sencillas escapaban de su boca, como si se las tragara el pesado silencio que rodeaba la casa. En el trabajo se equivocaba con los informes, olvidaba citas y por primera vez en años su jefe le reprendía. Por la noche se sentaba en la sala, frente al círculo de velas apagadas,
y miraba fijamente el rincón donde la última vela permanecía intacta, fría. A veces murmuraba para sí mismo: falta algo. Los niños, antes llenos de vida, se volvieron irritables. El más pequeño lloraba sin motivo y se despertaba en mitad de la noche diciendo que alguien lo llamaba. La hija mayor, que antes destacaba en la escuela, empezó a perder la concentración y a escribir frases repetitivas en sus cuadernos. Falta una vela, falta una vela. Cuando la confrontaron, dijo que no recordaba haberlo escrito. Incluso, la casa parecía reflejar la ausencia. El aroma a flores frescas nunca, y perduraba. Rápidamente se convertía en un olor nauseabundo y mohoso. La comida se echaba a perder con una rapidez inusual, y el agua que quedaba en los vasos tenía pequeñas manchas como si estuviera contaminada. Era como si todo a su alrededor estuviera incompleto, interrumpido a la mitad, inacabado. Las conversaciones se perdían en el aire. El reloj de pared, que siempre había dado la hora con precisión, empezó a perder segundos, luego minutos, hasta que se paró por completo una mañana, justo en el momento en que todos despertaron con el mismo susurro que resonaba por las habitaciones. Falta una vela. El silencio que siguió fue insoportable. Todos escucharon la frase con claridad, pero nadie tuvo el valor de comentar al día siguiente. Fingieron que no había pasado nada, como quien se tapa los oídos para evitar lo inevitable. Pero en el fondo, todos sabían que estaban pagando el precio de un error simple, casi banal, pero fatal: encender 8 velas en un ritual que requería 9. El círculo se rompió, y donde hay una brecha, algo se filtra. La vida familiar se desmoronaba, pieza a pieza, como si fueran parte de un ritual que debía completarse a cualquier precio. La vela apagada no era solo un detalle olvidado. Ahora era un símbolo de todo lo que se desmoronaba, y cada mirada a aquella vela fría parecía repetir la advertencia silenciosa: nada se cierra a menos que todo esté iluminado. En la quinta noche tras la interrupción del ritual, toda la casa cayó en un sueño, intranquilo. El silencio que antes parecía pesado se volvió insoportable, como si estuviera cargado de algo vivo. No era solo una ausencia de sonido, sino una respiración contenida, una vigilia invisible. La hija mayor fue la primera en despertar. Abrió los ojos en plena noche, sin motivo aparente, y se dio cuenta de que la habitación estaba sumida en una oscuridad más densa de lo habitual. La lámpara que solía dejar encendida se había apagado, y la luz de la farola de la calle no traspasaba las cortinas. El corazón le latía con fuerza, aunque no entendía bien por qué. Entonces lo oyó. Pasos, lentos, arrastrando los pies, caminando por el pasillo. El eco resonó suave pero claro, como pies descalzos deslizándose por el suelo de madera. Al principio pensó que era su padre. Gritó con voz temblorosa: «¡Vamos!». «Bien», el silencio respondió. Los pasos se detuvieron. Por un instante creyó haber soñado. Pero entonces llegó el susurro, bajo, ronco, proveniente de la dirección de la habitación. «Falta una vela». La niña se quedó paralizada. No era la voz de su padre ni la de su madre. Era extraña, sin emoción, como si las palabras salieran susurradas de una boca incorpórea. El aire de la habitación se volvió gélido y sintió que se le ponía la piel de gallina. Quiso correr a la habitación de sus padres, pero su cuerpo no le obedecía. Simplemente se acurrucó bajo las sábanas, con el oído alerta y el corazón latiendo con fuerza. La frase se repitió, más cerca, casi junto a la puerta: «Falta una vela». Se tapó los oídos, pero las palabras resonaron en su mente, como si no necesitaran sonido para existir. Cuando por fin logró gritar, su madre corrió a la habitación. Encontró a su hija llorando, señalando la puerta y repitiendo la misma frase con desesperación: «Mami, alguien dijo que faltaba una vela. Ya lo oí». Su madre la abrazó, intentando calmarla, pero ella estaba igual de asustada. Papá encendió las luces y recorrió la casa, revisando ventanas y puertas. Todo estaba cerrado.
No había rastro de intrusos, pero en la sala, sobre la mesa ritual, algo los detuvo. La vela olvidada ya no estaba en su lugar. Ahora descansaba justo en el centro de la mesa, rodeada por las marcas de cera de las otras que se habían encendido días antes. El mantel blanco estaba manchado, como si le hubieran caído gotas de hollín. El padre, intentando mantener la calma, volvió a colocar la vela en su rincón original, convencido de que uno de los niños la había movido. Pero ninguno lo admitió. Esa mañana nadie volvió a dormir. La hija lloraba, el padre permanecía alerta y la madre rezaba en silencio, con las manos temblorosas aferradas a un rosario antiguo que había heredado de su abuela. Pero lo más inquietante no fue la reubicación de la vela ni las repetidas palabras de la hija. Lo que más los aterrorizó fue el silencio que siguió. No era solo vacío, era la sensación de que algo había respondido, algo que había escuchado el ritual. Notó su ausencia y ahora quería dejar en claro que todavía estaba allí y que no se iría hasta que el círculo se cerrara. La mañana siguiente a la noche de los susurros, el ambiente en la casa era denso, sofocante. La familia evitaba hablar de lo sucedido, pero todos sabían que algo había cambiado. La vela apagada, misteriosamente trasladada al centro de la mesa, parecía ser el centro de todo. El testarudo padre insistía en que debía haber una explicación lógica, pero era él mismo quien sentía la mayor necesidad de encontrar pruebas de que no se trataba de nada más que imaginación. Y así fue como se fijó en el espejo de la sala. Era un espejo antiguo, con un marco dorado desgastado por el tiempo que había pertenecido a su bisabuela. Colgaba en la pared, justo enfrente de la mesa ritual. Durante años había sido un simple detalle decorativo que reflejaba cenas, cumpleaños y las sonrisas de los transeúntes. Pero ahora parecía haberse convertido en una ventana a algo que no debía verse. Esa tarde, su padre cruzaba la sala cuando se detuvo sin saber por qué. En el reflejo vio su propia figura cruzando la habitación, pero algo no cuadraba. Había alguien más. Detrás de él, inmóvil, había una figura oscura, justo donde debería haber estado la vela olvidada. No tenía contornos definidos, solo una silueta difusa, alta y encorvada, como si observara en silencio. Su padre se giró de inmediato, pero no había nada. La habitación estaba vacía, solo la mesa con las velas apagadas y el mantel blanco aún manchado. Su corazón se aceleró, pero decidió no hacer comentarios. Sin embargo, no fue el único que lo vio. Días después, su madre entró en la habitación con ropa doblada. Al pasar junto al espejo, casi lo deja todo al suelo. Allí estaba de nuevo, la figura inmóvil, como una mota que no debería estar allí. Esta vez, los ojos hundidos, vacíos, resaltaban. No parpadearon. Simplemente la miraron a través del reflejo con una paciencia gélida. Su madre retrocedió 2 pasos, se giró y el espacio estaba vacío. Volvió a mirarse al espejo. Nada, solo su rostro pálido, cubierto de sudor. Los niños también empezaron a contar lo mismo. La hija mayor dijo que cada vez que pasaba por la sala, veía a un hombre tranquilo en el espejo. La menor, inocente, le preguntó a su madre quién era el visitante inmóvil, describiendo con precisión la figura oscura. Lo más inquietante, sin embargo, ocurrió un domingo por la noche. Reunida en la sala, la familia intentó cenar, forzando la risa y evitando el tema que los atormentaba. El padre se miró al espejo y allí estaba la figura de nuevo, más nítida que nunca, de pie en la esquina derecha de la mesa. Pero había un nuevo detalle. En el reflejo, la vela olvidada estaba encendida. Su llama parpadeaba, iluminando el rostro cadavérico de la presencia. Pero mirando la mesa real, la vela permanecía apagada. Se hizo un silencio denso. La madre fue la primera en llorar desesperada, cubriéndose la cara con las manos. Los niños se abrazaron. El padre,
Temblando, corrió al espejo y lo cubrió con una sábana gruesa, pero ya era demasiado tarde. La certeza se había instalado. No era imaginación, no eran solo voces. Había alguien o algo ocupando el espacio de la vela apagada. Y ese alguien usaba el reflejo para revelarse, como diciendo: estoy aquí porque el círculo está incompleto. Soy lo que faltaba. Esa noche, nadie se atrevió a entrar en la habitación. El espejo cubierto parecía latir, como si algo detrás de él esperara, sonriendo. Tras el teaching episodio del espejo, la casa dejó de ser un hogar. Ya no había un rincón seguro, ni tiempo para descansar. Cada día, la presencia invisible encontraba nuevas maneras de imponerse, como si quisiera imprimir su mensaje en cada superficie, en cada sonido, en cada mente. La frase «falta una vela», que había comenzado como un susurro ocasional, ahora era un estribillo constante, imposible de ignorar. Todo empezó sutilmente. La radio de la cocina, vieja y a menudo polvorienta, se encendió sola de 1900. Madrugada, reproducía una música indistinta interrumpida por silbidos. La madre, asustada, la apagó. Pero cuando la familia se reunió para desayunar a la mañana siguiente, volvió a encenderse. Esta vez no había música, solo una voz ronca, repetida como una grabación interminable. «Falta una vela, falta una vela, falta una vela». La hija mayor, temblando, desconectó la radio. El aparato, incluso desenchufado, siguió repitiendo la frase durante unos segundos, hasta que el sonido se desvaneció en un crujido metálico. Luego llegaron los cuadernos. Mientras hacía la tarea, la niña notó que las palabras que escribía se transformaban. Las oraciones que debía copiar para la escuela se convirtieron en líneas repetitivas de una sola oración. Falta una vela. Incluso con los ojos cerrados, su mano parecía guiada por otra fuerza, garabateando el mismo mensaje con letras temblorosas. Cuando se lo mostró a su madre, el cuaderno estaba cubierto de páginas enteras con la frase «como si llevara horas» escrita. Pero la niña juró no recordarla. Las paredes también empezaron a cambiar. De la noche a la mañana aparecieron arañazos, largas líneas que se entrecruzaban como garras invisibles. Al principio eran garabatos sin sentido. Luego empezaron a formar palabras. Una mañana, al encender la luz de la sala, el padre casi se cae. En la pared, detrás de la mesa ritual, con letras profundas e irregulares, se leía claramente: «Falta una vela». Lo más inquietante fue que los arañazos parecían estar hechos desde dentro de la propia pared, como si algo quisiera atravesarla. Incluso sus sueños estaban contaminados. La madre soñó con la vela encendida, que ardía lentamente pero sin apagarse. El padre se vio caminando en círculos alrededor de la mesa, intentando completar el ritual, pero siempre con las manos vacías, incapaz de sostener la cerilla. Los niños lloraban por la noche, despertándose repetidamente y repitiendo al unísono, todavía somnolientos: «Falta una vela». El tiempo dentro de 1900 casa parecía distorsionarse. Los días transcurrían lentamente, las horas se arrastraban como siglos y la rutina fue reemplazada gradualmente por la obsesión. Nadie hablaba del trabajo, la escuela ni las tareas del hogar. Todo giraba en torno a esa frase, ese error. La vida parecía haberse convertido en una extensión del ritual fallido. La vela apagada permaneció en el mismo lugar, fría, intacta. Ninguno se atrevió a encenderla, temeroso de que desencadenara algo peor, pero tampoco tuvieron el valor de tirarla, pues sentían que abriría la puerta a la presencia de una vez por todas. Y cada día la entidad parecía más fuerte, más presente, más audaz. Ya no se conformaba con aparecer en reflejos o susurros. Ahora quería marcar toda la casa con el recordatorio de que un solo error había abierto la puerta. El círculo incompleto ya no era solo un error. Se había convertido en una sentencia,
y la advertencia se repitió con cruel insistencia: falta una vela. Para la octava noche después del ritual, la tensión en la casa había llegado a su punto máximo. Todos tenían cicatrices invisibles, la madre tenía ojeras, el padre apenas podía mantener la cordura en el trabajo y los niños ya no sonreían. La frase «falta una vela» estaba por todas partes, escrito en cuadernos, grabado en las paredes, resonando en los sueños. Pero esa noche, la entidad decidió que ya no necesitaba indirectas. Era casi medianoche cuando un fuerte estruendo despertó a todos. El sonido era tan fuerte que parecía provenir del interior de la casa, como si el techo se hubiera derrumbado. Valientemente, el padre corrió a la sala. La madre, aterrorizada, tomó a sus hijos de la mano y los siguió. Al entrar, la escena los dejó paralizados. La mesa donde habían realizado el ritual estaba volcada, con velas rotas esparcidas por el suelo y el mantel blanco rasgado. En el centro del círculo imperfecto, algo se alzaba, una forma oscura y compacta, como moldeada por su propia sombra. Ya no era una figura difusa como antes, reflejada en espejos. Ahora tenía peso, densidad, volumen. Su silueta era alta y arqueada, como la de alguien que observa en silencio. No tenía rostro definido, sino dos ojos profundos, profundos como pozos sin fondo. Y del centro de su presencia emanaba un frío insoportable que hacía que todos retrocedieran instintivamente. La entidad no se movió, pero el aire titiló a su alrededor como si fuera calor invertido, un destello de realidad. El padre intentó hablar, pero no le salió la voz. La madre abrazó a los niños contra su pecho, sintiendo temblar su cuerpo. Luego vino el sonido. No era un grito, ni una voz clara. Era un murmullo que parecía resonar en el pecho de cada uno, vibrando en sus huesos. Falta una vela. Los niños comenzaron a llorar. La madre sollozaba y el padre, desesperado, intentó ahuyentar la presencia, gritando oraciones que apenas recordaba. Pero cada palabra fue absorbida por el denso silencio, como si fuera inútil hablar ante esa fuerza. De repente, todas las luces de la casa se apagaron. Solo quedó la luna filtrándose por las ventanas y el tenue resplandor que emanaba del propio cuerpo de la entidad. La sombra no se acercó, pero la sensación era de asfixia, como si cada persona tuviera una soga invisible apretándose alrededor del cuello. La hija mayor, en un estado de trance, comenzó a repetir la frase al unísono con la presencia. Sus labios se movían solos, su voz infantil imitando el murmullo sobrenatural. «Falta una vela, falta una vela, falta una vela». Su padre la sacudió intentando traerla de vuelta hasta que la sombra retrocedió unos pasos y se disipó lentamente en el aire, dejando solo la mesa destruida y el frío cortante. El silencio que siguió fue aún más aterrador. La madre cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. El padre, conmocionado, comprendió que no podía negarlo. Esta presencia no era producto de la histeria colectiva ni de la imaginación. Era real. Y se hacía cada vez más fuerte. Esa noche, nadie volvió a dormir. El reloj de la sala siempre marcaba la misma hora, AM, como si el tiempo se hubiera congelado para registrar el momento en que la entidad finalmente cruzó el umbral de lo invisible a lo tangible. Y todos entendieron en el fondo que mientras la vela apagada no se encendiera, aquella cosa seguiría ocupando espacio dentro de la casa. El círculo roto había dado forma a algo que se negaba a ser ignorado. El día siguiente fue de absoluta desesperación. La casa parecía más pequeña, las paredes más delgadas, como si la estructura misma estuviera siendo comprimida por la presencia que ahora se había vuelto innegable. La familia apenas podía hablar. Cada mirada que intercambiaban estaba llena de miedo, como si contar la experiencia en voz alta pudiera invocar de nuevo al ente. Fue su madre quien tomó la iniciativa. Recordando historias de su abuela,
decidió buscar la ayuda de una guía espiritual que conocía en un pueblo cercano. La mujer, con mirada firme y voz serena, escuchó cada detalle sin interrumpir. Finalmente, se sumió en un profundo silencio y dijo: «El error fue simple pero grave. El ritual quedó incompleto, y lo incompleto nunca se disuelve. Abriste una puerta y no la cerraste. La única manera de cerrarla es encender la vela que falta. Pero cuidado, la llama debe encenderse en el mismo lugar y a la misma hora en que comenzó el ritual. Y todos deben estar presentes. Si alguien duda o miente durante el proceso, el círculo se romperá de nuevo, y esta vez no. Habrá vuelta atrás». La familia regresó a casa en silencio. El padre, aunque escéptico, se había quedado sin argumentos. La madre aferraba con fuerza el rosario de su abuela. Los niños, aunque aterrorizados, parecían comprender que este sería su último enfrentamiento. Esa noche prepararon la habitación de nuevo. La mesa, colocada de nuevo en el centro, aún conservaba las marcas de la destrucción de la entidad: arañazos profundos, manchas de cera dispersas. En la esquina, la vela apagada permanecía intacta, como si hubiera esperado todo este tiempo para cumplir su propósito. El reloj de la habitación dio las horas. Las 3 de la mañana, el padre encendió una cerilla con manos temblorosas. Por un instante, el silencio fue absoluto, como si la casa estuviera esperando. El fuego iluminó su rostro, reflejando las miradas desesperadas de la familia. Lentamente, se acercó a la vela olvidada. Cuando la llama tocó la mecha, algo sucedió. El aire pareció abrirse de golpe. Las cortinas ondearon sin viento, las paredes vibraron, y un profundo gemido resonó por la casa, proveniente de todas direcciones. La llama parpadeó con fuerza, pero no se apagó. En cambio, creció, como alimentada por algo invisible. La entidad se manifestó por última vez. Apareció en el centro de la habitación, más definida que nunca, con su figura negra retorciéndose como si ardiera desde dentro. Sus ojos hundidos se fijaron en cada miembro de la familia. Ya no hubo susurros, solo se oyó un rugido que parecía provenir del abismo. La vela se encendió. La madre empezó a rezar en voz alta, los niños lloraron y el padre, con lágrimas en los ojos, sostenía con fuerza la cerilla apagada entre los dedos. La llama de la vela iluminó los rostros de todos y las sombras comenzaron a desvanecerse como humo que se disipa de la casa. Poco a poco, el frío se disipó. El aire recuperó su densidad normal y la habitación se sumió en un silencio diferente, no pesado, sino aliviado. Cuando la llama se estabilizó, todos cayeron de rodillas, exhaustos. El padre abrazó a su familia y por primera vez en días se sintieron seguros. La vela ardió en paz, cumpliendo su propósito. El círculo, por fin, estaba completo. Pero nadie se atrevió a levantarse hasta el amanecer. Se sentaron alrededor de la mesa viendo cómo la llama consumía la mecha. Cada segundo era un recordatorio de que la línea entre la protección y la ruina había estado sostenida por algo tan frágil como una vela. Y todos lo sabían. Si alguna vez volvían a fallar, la presencia encontraría la manera de regresar. Los días posteriores al encendido de la vela estuvieron llenos de silencio y descanso, pero esta vez un silencio diferente. Ya no era el peso sofocante que se aferraba a las paredes, sino una quietud ligera, casi acogedora. Por primera vez en semanas, la familia logró dormir toda la noche sin pesadillas, sin voces susurrando en la oscuridad, sin pasos arrastrando los pies por el pasillo. El cachorro se echó de nuevo frente a la puerta de la sala, tranquilo, como si finalmente reconociera que el espacio estaba protegido. El padre regresó al trabajo, todavía conmocionado, pero agradecido de estar vivo y bien. La madre volvió a sonreír, aunque tímidamente, mientras preparaba el desayuno. Los niños volvieron a sus juegos, como si las cicatrices de las noches de terror se hubieran borrado. Y por un tiempo,
Todos creyeron que la pesadilla había terminado para siempre, pero la llama de esa vela no se apagó de la memoria de nadie. Al contrario, se convirtió en un recordatorio constante, un antes y un después. La habitación, ahora limpia y ordenada, aún conservaba cicatrices. El mantel blanco jamás podría volver a usarse, las paredes aún tenían arañazos, y el espejo, aunque cubierto, parecía latir tras la sábana. Papá pensó en romperlo, pero algo en su interior lo detuvo, como si el reflejo fuera una puerta que jamás podría destruirse, solo protegerse. En la tercera semana, algo sucedió que mantuvo a la madre despierta de nuevo. Al apagar las luces de la sala, lista para subir, lo oyó. No era fuerte ni amenazante, solo un suave susurro, casi un recordatorio. Recuerda, una vela nunca puede faltar. Se detuvo a mitad de las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza, la mirada fija en la habitación oscura. No había nadie, pero la sensación de ser observada regresó, aunque solo fuera por un instante. La semana siguiente le tocó a la hija mayor. Mientras hacía sus tareas, distraída, volvió a garabatear en su cuaderno. No eran frases interminables como antes, sino una sola línea, firme y clara. Falta una vela. Cuando su madre le preguntó, la niña juró que no recordaba haberlo escrito. Su padre tampoco escapó. Una mañana se despertó en el sofá con la televisión encendida y sin señal, y por un breve instante, entre el silbido, juró haber oído la misma frase resonando en las ondas: falta una vela. La familia comprendió entonces que el ritual había sido clausurado, pero jamás olvidado. La entidad había sido desterrada, sí, pero la cicatriz de su presencia permanecería para siempre en aquella casa, como si la llama final hubiera sellado no solo el círculo, sino también una conexión invisible, un recordatorio eterno de que la más mínima falla puede abrir paso a fuerzas que jamás deberían invocarse. Desde entonces, en cada luna nueva, la familia repite el ritual con obsesiva precisión. Ninguna vela se olvida, ninguna llama se apaga. Todos permanecen de la mano, en absoluto silencio, hasta que el círculo se completa. Y sin embargo, a veces, cuando se enciende la última vela, juran oír, al fondo de la sala, un suspiro de alivio, o quizás de anticipación, porque el visitante nacido de lo incompleto no ha desaparecido del todo. Solo espera el siguiente error, la siguiente vela olvidada, y quien escucha con atención, en los pasillos de la casa, aún puede oír el suave eco de una voz lejana, llena de sombría paciencia. Nunca puede faltar una vela. Fin, o simplemente un recordatorio de que en el mundo espiritual los detalles son siempre puertas, y todo lo que se necesita es un descuido para que se abran nuevamente.